Buenos días, mi nombre es Arturo Penas, les agradezco el interés por el tema y bueno, voy a tratar de competir los próximos 20 minutos contra la hora del almuerzo. Es un poco difícil, pero bueno, vamos a ver si justificamos el tiempo que estén acá. A ver, el tema básicamente es la gestión del valor. ¿Qué significa? Permítame comentarle por qué me pareció de interés proponerlo. Básicamente, no voy a decir nada nuevo, estamos en un ambiente donde ocurren disrupciones, innovaciones, ya no a nivel de productos, sino que traspasan para llegar a los modelos de procesos, inclusive a los modelos de negocio. La gestión del valor y la entrega del valor por parte de las organizaciones es un motivo de ser, como también como usuarios, no la recepción, sino hasta la apropiación del mismo, es el motivo por el cual compramos, elegimos empresas públicas, privadas, una ONG o una SA, es lo mismo, ¿sí? La entrega y apropiación del valor. ¿Qué sucede? Esto no es nuevo, no se hacía antes, sí se hacía, pero este dinamismo requiere nuevas prácticas. ¿Por qué? Antes se hacía seguramente del área de marketing, en algunos casos donde existiera el administrador de un producto, también se lo hacía desde esa óptica, desde ese ámbito, pero eso ya no es suficiente. Básicamente, ¿por qué? Porque esto es transversal, ¿sí? Abarca desde lo que es el diseño, la idea de los servicios que se van a brindar, su diseño, su implementación, su entrega, su soporte, y abarca todas las áreas de la empresa, ¿sí? Área de tecnología, área de soporte, comercial. Son muchas las tareas que también son transversales, ¿sí? Y que como puede ser el desarrollo de los clientes, el desarrollo de los productos, el ciclo de desarrollo de los proyectos. Son diferentes procesos que muchas veces tienen lugar y que son de diferentes áreas, con diferentes roles, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de presentar, ¿sí? Son un conjunto. Bueno, primero una base filosofal que se basa en Lean IT Management. Básicamente es un enfoque no nuevo, de hecho bastante viejo, pero aún totalmente vigente. O sea, es el enfoque que llevó al éxito a Toyota, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es adaptado a tecnología, pero también es válido fuera del ámbito de tecnología, es aplicable a proyectos, pero también es aplicable a operaciones. Bueno, presentación, dado el tiempo, ya sabe mi nombre, el interés tiene que estar en el contenido. Vamos a transitar una agenda breve de estos 4 puntos, básicamente sobre qué hipótesis construimos nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestro producto, ¿sí? En charlas anteriores, por ejemplo, vimos la problemática que ocurre en el sector bancario, ¿sí? La esencia del cuestionamiento es que no hay un pensamiento estratégico respecto al valor que tienen que generar, al valor que el mercado está demandando, y hay un descalce. Ese es el gap que tienen que incluir, no es un gap de canales, es un cambio de hábitos, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede entonces? Es importante, ver esas hipótesis, y sobre los demás puntos vamos a ir avanzando, pero básicamente voy a hacer una presentación de lo que es el Lean IT, los principios básicos, y una serie de elementos para aplicar la gestión del valor, ¿sí? Que vamos como rápidas recetas, capaz que no vamos a poder entrar en profundidad, pero van a tener un pantallazo para, si les interesa, profundizar y estudiar un poco más sobre el tema. Bien. ¿Por qué planteo qué hipótesis? Lo que sucede es que, a diferencia de otros momentos, esto tiene que ser un continuo. El análisis de valor tiene que ser un continuo. Hago un producto que tiene un ciclo de vida, avanza, capaz que tuvo éxito comercial, sigo, mantengo, ya no vuelvo a replantear, no lo mantengo como un continuo, ese análisis. Entonces mis hipótesis de trabajo capaz que ya no son válidas. Estoy tratando de extender la vida de un producto o generar un nuevo producto que no tiene un calce adecuado al mercado, a las nuevas necesidades, ¿sí? Obviamente que las personas compran, no consumen ni compran productos, compran soluciones. Por eso la necesidad de hacer ese enfoque.
Tal vez, por ejemplo, estamos acostumbrados a manejar en proyectos las restricciones como guías, que son guías de eficiencia, tiempo, costo, ¿sí? Restricciones respecto a recursos, alcance, pero básicamente eso hace a la eficiencia, no hace a la eficacia, ¿sí? Eso evidentemente tiene mucho más valor. En el caso de tecnología, el no aplicar adecuadamente la gestión del valor es desaprovechar una oportunidad única, ¿sí? Es convertir la tecnología en un litro de leche, en un commodity. Tiene el potencial de todo lo contrario. O sea, no recuerdo otro momento donde había más tecnología diversa, disponible, mucha y muy buena, de disponibilidad libre. Ahora, hay un gap en el cómo aplicar esa tecnología. ¿Para qué? Para que me dé un valor, ¿sí? No a la empresa, al proveedor, sino al usuario, ¿sí? Esa es la única perspectiva para medir el valor, desde la óptica de quien lo consume. Entonces, tal vez estas hipótesis tendríamos que estar permanentemente cuestionándolas, ¿sí? Poniendo un termómetro en el mercado para ajustarlo sobre la marcha. Y no encontrarnos con un gap desfasado en el tiempo que nos cueste cubrir. Como por ejemplo, en el caso de Lighthouse, creo que fue la presentación en la mañana, planteaba respecto al área bancaria, ¿sí? Entonces la idea es descomoditizar la tecnología, ¿sí? Bien. Bueno, la imagen de fondo trata que realmente el valor es el motor de una empresa. Podemos manejar contabilidad, recursos humanos, marketing, un montón de aspectos, fantástico. Pero si no manejamos esto, no tiene sentido el resto. Y lamentablemente es lo que menos se maneja, por lo menos de una forma estructurada, sistemática y de forma transversal a la empresa. No es el análisis que hace el comercial y después se olvida. No es el análisis, no alcanza con la visión del proyecto que te entrega un producto y después ¿quién se encarga de saber si fue apropiado ese valor por parte del usuario o no? ¿Sí? Entonces se necesita una visión más transversal. Y especialmente porque hoy por hoy es un insumo necesario, es básico, para diferentes roles o actividades que se desarrollan en una empresa, ¿sí? El desarrollo de clientes, ¿sí? Desde el embudo de un prospecto hasta un cliente fidelizado, desde el ciclo de desarrollo de un producto, desde una idea hasta un producto entregado, ¿sí? Son diferentes áreas muchas veces que manejan. Uno es el área comercial, el otro es el área de ingeniería o de operaciones, que después también da el soporte sobre ese producto. Son todos insumos necesarios para que haya una dinámica adaptativa en las organizaciones actuales, ¿sí? Bueno, les comentaba el enfoque del Lean IT. Básicamente vamos a tratar de enfocarnos en el primer punto, no nos va a dar más que eso. Comentarles en general que es una filosofía de administración eficiente, en términos generales los principios, el inicial es partir del enfoque en el valor. ¿Sí? ¿Qué valor? Vamos a estar viendo, una definición muy simple, pero adelantamos que simplemente es desde la óptica de quien consume, ¿sí? Del cliente, del usuario. A partir de ahí, identificar el flujo de valor. ¿Qué significa eso? Bueno, bárbaro. Esto es el valor que quiero entregar, empiezo a trabajar hacia atrás. ¿Cuáles son el conjunto de actividades discretas necesarias para llegar a esto, a entregar este valor? ¿Sí? A partir de ahí, diseñamos, por ejemplo, nuestra estructura interna, nuestras actividades, nuestros procesos, solamente con eso. Lo demás es sobrecarga, es grasa, es exceso, es basura, se descarta. Si no, no se puede lograr una agilidad y una adaptación. Luego, optimizar el flujo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Una vez que tenemos ese flujo identificado y diseñado, siempre va a haber barreras. Barreras respecto a recursos, barreras respecto a conocimientos, barreras respecto a autorizaciones innecesarias, burocracias, ¿sí? Actividades manuales. Bueno, eso es lo que hay que optimizar, ¿sí? Para que, para la redundancia, fluya, ¿sí?
Y después, permitir que el cliente extraiga el valor. ¿Qué significa? No alcanza, genero este producto de valor, está bárbaro lo que el mercado quiere. No alcanza eso. No alcanza eso. Tenemos que asegurarnos que ese valor es apropiado por el cliente, si no, no sirvió de nada. ¿Sí? Y tenemos que dar en nuestros productos ese valor. No más. Más es exceso, es sobrecosto también. ¿Sí? Entonces, acá la idea es menos es más. ¿Cuánto menos? Bueno, siempre que completemos lo exigible, que son en base a las necesidades y las expectativas de los clientes. Bien, en definitiva, entrega valor y después una arquitectura. Estoy hablando de arquitectura no técnica, sino organizativa, en función a eso. Bien, definir el valor desde la óptica del cliente, eso lo comentamos, pero, a ver, vamos a especificar un poco más. Además, en un momento determinado, a un precio determinado, en función a lo que de ese producto o valor en general que nosotros le entregamos, el usuario necesita usar. Lo demás es sobrecarga, sobreproducción, exceso. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, genero una versión de Word con otras funciones que, como ha pasado en las últimas generaciones, que no son de uso masivo, en realidad justifica pagar otra licencia, pagar más, no. La gente paga por lo que usa, lo demás es innecesario. Ese es el foco en valor que planteo. Bien, como dijimos, no alcanza con el diseño, la entrega, sino llegar a la apropiación. Y para hacer eso necesitamos no solamente entregar un producto, sino básicamente un conocimiento que permita su uso. Es una solución, ¿sí? Tienen que ir de la mano. Esto es en particular útil o considerar cuando abordamos proyectos, ¿sí? Que proyectos por definición tienen un inicio y un fin. Ahora, cuando hablamos de valor, está antes y subsiste después. Es un continuo. Tenemos que considerarlo cuando estamos integrándolo a las organizaciones que están generando, esos proyectos. Bien, ahora bien, Bueno, vamos a ver alguna forma, empezar a estructurar esas necesidades en función a criterios de negocio, ¿sí? Que son los únicos que importan, en realidad. Bien, vamos a ver. Nosotros estamos habituados a trabajar con requerimientos, ¿sí? Con epics o casos de uso, como lo quieran llamar. Estoy planteando algo anterior, ¿sí? Vamos a empezar a tabularlos, y es la propuesta, en función a las expectativas que tiene el cliente y al nivel de satisfacción que está teniendo. O sea, lo que espera, lo que demanda, lo que le gustaría y realmente lo que está obteniendo en sí. Entonces eso está bueno porque en realidad podemos empezar a organizar esos atributos de valor en función, por ejemplo, a tres categorías: lo que exige, lo que espera y lo que descubre. ¿Qué significa? Lo que exige es lo base, se asume, no se pide, pero está claro que tiene que estar presente. Si estamos hablando de procesos de texto, y bueno, tiene que permitir la edición, el flujo, el formateo de un texto, está claro. Es parte de los requerimientos por defecto, ¿sí? Ahora bien, a diferencia de otros requerimientos, por ejemplo, que son respecto al desempeño, ¿sí? Es más rápido, más estable, consume menos memoria, tiene una mejor usabilidad, ¿sí? Que en realidad si existen generan satisfacción. Y si no están presentes, o no en el grado que espera, generan insatisfacción. Respecto a otros, que los va descubriendo, no los espera, pero si los encuentra, los valora, ¿sí? Y si no los encuentra, como no los espera, no pasa nada, no hay un efecto negativo. Capaz que lo podríamos mostrar más fácilmente en un gráfico donde tengamos los ejes de satisfacción y ejecución. Entonces los agrupamos, por ejemplo, en tres categorías. Los primeros, los básicos, tienen que estar. A partir de ahí empezamos a ver el análisis de costo-beneficio, empezamos a trabajar con otra dimensión, ¿sí? Y es lo que le planteo a continuación. ¿Sí? Hasta ahora no habíamos visto
el beneficio, su relación de costos, ¿sí? Es un componente adicional para empezar a clasificar y priorizar, reducir, reformular esos requerimientos o atributos de valor, ¿sí? Acá incorporamos una clasificación en función al costo de implementación y la relevancia de los requerimientos. Vamos a centrarnos en la relevancia, que es lo más importante. El costo ya es fácil de estimar. A ver, ¿qué nos importa fundamentalmente para definir una relevancia? Bueno, básicamente, lo bueno que voy a obtener si lo entrego, lo malo que va a ocurrir si no lo logro, ¿sí? O sea, los beneficios o la intensidad de una consecuencia grave, ¿sí? O sea, si no tengo un sistema de seguridad y soy un banco, y bueno, es un problema, ¿sí? Es positivo y negativo. Ahora bien, no alcanza con eso. Tenemos que analizar la frecuencia y la cobertura, es decir, cada cuánto ocurre, con qué periodicidad, si en realidad tiene periodicidad, y la cobertura, a cuántas son afectados. Esto es hasta bastante de sentido común. Ahora, esto tiene que ser parte de un sistema de gestión del valor, no específicamente para un proyecto como parte de relevamiento inicial, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir esta tipificación? Una priorización del punto de vista de negocio, al principio, poder ir administrando el producto y poder priorizar esas funcionalidades. ¿Para qué? Para entregar lo más rápido posible ese valor, tener la posibilidad de que el usuario lo usufructúe lo antes posible, poder a su vez tener un retorno que nos permita aprender de eso y construir iterativamente el producto. Bien, nos sirve tener otro tipo de enfoque con respecto a los usuarios y a los clientes. No alcanza con gestionar a los stakeholders o interesados. Hay que trabajar con ellos, ¿sí? Participarlos. ¿Y cómo lo hacemos? A veces terminamos seleccionando, quedarnos con sponsors simplemente, o algunos referentes que tienen poder de decisión. Y eso en realidad es desaprovechar una capacidad importante que tenemos para trabajar con todos ellos, porque hay conflictos, hay oposición de intereses, hay diferentes expectativas, entonces nos conviene trabajar con una gestión orientada a grupos de interés, ¿sí? Para poder aplicar actividades propias en función justamente a esos intereses diferentes, como co-creadores de nuestra aplicación, solución, etcétera, y que vamos a tener que equilibrar esos intereses. Y esto nos va a permitir también facilitar la apropiación del valor. ¿Por qué? Porque facilitamos la gestión del cambio, ¿sí? Desde el inicio. Bueno, esto no lo vamos a entrar en este detalle ahora, pero comentarles esto. ¿Qué significa? No alcanza solamente manejar estos requerimientos, tenerlo de forma sistematizada, sino también en nuestros proyectos y en operaciones de las empresas, tratar de tener ciclos acelerados donde en realidad, a partir de hipótesis o ideas, ¿sí? Poder trabajar en ciclos de construcción de esas ideas, donde después se pueda medir, aprender, y a partir de ahí, bueno, confirmar esas hipótesis, confirmar el modelo de negocio, confirmar el modelo de solución que estamos ofreciendo, sea técnica o no, y poder pivotear hacia otra si vemos que no se verifica. O sea, recuerden, es inevitable fallar de vez en cuando. Lo que hay que hacer es que sea lo más rápido posible, lo más barato posible, aprender de eso y seguir para adelante si es que vale la pena ese proyecto. Identificar el flujo de valor, básicamente, es lo que les comentábamos anteriormente. ¿Y cómo hacemos eso? Utilizando un mapa de experiencia de usuario. No sé si ya lo conocen, pero muy en general nos permite, básicamente, definir para un cliente determinado, un tipo de cliente,
su fase en relación a si descubre el producto, si lo usa, ya es cliente, ya lo compró, bueno, su ciclo en relación al producto. Y por otro lado, definir todo el conjunto de actividades que tienen interfaz entre la organización y del cliente, a través del producto o a través del servicio, con puntos, destacando los puntos positivos o negativos, ¿sí? Si estamos haciendo modelando un proceso de booking, una reserva de un hotel o una aerolínea, bueno, en el momento de pasar la tarjeta capaz es un punto negativo. Entonces lo marcamos. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer la experiencia para poder administrarla. Por eso es importante destacar esos momentos de decisión que tienen ese proceso y el mapeo a las estructuras internas de la organización. Recuerden, identificar el flujo de valor. Acá lo mapeamos a las actividades necesarias para proveer ese servicio. Todo lo que no sea necesario, algunas las precisamos igual como son por proceso de soporte, pero no mucho más que eso. Bien. Y en definitiva, la idea de la gestión del valor no es solamente ese conjunto de técnicas que le mostraba, se los comento para dar un poco algo de contenido práctico, pero abarca otros aspectos como la gestión de riesgo. ¿Riesgo por qué? Porque si yo me descalzo, tengo riesgo de supervivencia, ya no de mejora de competitividad. Hoy, en el ambiente dinámico que vivimos, es de supervivencia. Si no me adapto al mercado en el tiempo que el mercado me lo exige, con productos que sean competitivos respecto a las opciones o sustitutos que tienen los usuarios, fuimos. Se elige. Estamos a un clic de cualquier empresa. Gestión de riesgo, gobierno del valor. Esto quiere decir que sepamos qué valor entregamos para qué tipo de clientes, a qué mercado particular, ¿sí? El que estamos planificando incluir en nuestros productos ahora, el que está previsto luego, ¿sí? Y después verificamos hasta el seguimiento efectivo del uso, ¿sí? Y por supuesto, todos estos proyectos de innovación o de cambio, pues son transformaciones que hacemos en nuestros productos o en nuestras empresas para lograr eso, la entrega de valor, terminan siendo parte de una cartera de proyectos que también tendrán sus prioridades. Entonces, todo esto engloba un modelo de gestión de valor, que es la propuesta que les vengo a plantear, ¿sí? Esto parece una obviedad, pero no está sistematizado en la gran mayoría de las empresas. Y es donde en realidad hacemos valor la disponibilidad de tecnología y nuestros conocimientos. Bueno, me excedí un poquito en el tiempo, no sé si hay alguna pregunta. Estamos suficientemente cerca como para escucharnos. ¿Sí, no? Si sorteamos algo, ¿salen preguntas? Bien, no quedó claro entonces, pero por lo menos le gané el almuerzo. Bueno, muchas gracias.